Te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación. Así nos dice el Señor. Amado hermano, querido amigo, Dios le bendiga. Qué bendición una vez más que podamos estudiar la santa palabra de nuestro Señor, usted y yo. Este mensaje está en Hechos 13:47. Así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Somos bendecidos por nuestro Creador. Jesús es la luz del mundo. Jesús y su Santo Espíritu mora en nosotros. Ahora nosotros tenemos luz. Ahora nosotros no andamos en tinieblas. Aquí vamos a ver 4 puntos. Así nos lo ha mandado el Señor. Ese es un mandato. Punto número 2. Te he puesto por luz para las naciones. Somos escogidos, a fin de que lleves mi salvación. Ese es un propósito de Dios para con nosotros. Punto número 4. Hasta los confines de la tierra. Orden sin límites. Aleluya. Usted y yo tenemos que estar listos para predicar el santo evangelio, para evangelizar a aquel que anda en tinieblas, porque gracias al Eterno, al Todopoderoso, nosotros emanamos luz. De nosotros sale luz, de nosotros brota la palabra de Dios, la palabra santa. Aleluya. Iniciemos con el punto número 1, mandato de Dios. Así nos lo ha mandado el Señor. Veamos inciso A. Jesús nos ordena ir por todo el mundo. Oiga, por todo el mundo. Como vimos anteriormente, es una orden sin límites, porque tenemos que ir por todo el mundo. Tenemos que ir por naciones, por ciudades, por pueblos, por aldeas, por caseríos, por campos, por potreros, por ríos, por donde quiera. Jesús nos ordena ir por todo el mundo, amado hermano, a predicarle el santo evangelio, a llevarles una palabra de amor a aquellos que andan perdidos en las tinieblas. Jesús nos ordena ir y anunciar las buenas nuevas a toda criatura, sin excepción. Sin excepción quiere decir que le podemos ir a predicar tanto al hombre de corbata como a aquel que anda tirado por los suelos, por los vicios, por las adicciones, por aquellos que no tienen dónde dormir, por aquellos que han caído en lo profundo de las drogas, del alcoholismo, de la prostitución, del lesbianismo, del homosexualismo. Aunque ellos no nos quieran, nuestra responsabilidad como luz radiante de Dios es predicarles su santa palabra. Veamos Marcos 16:15. Aleluya. En Marcos 16:15 nos dice la palabra: y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Id. Él nos ordena que vayamos a predicar cuanto antes. Tenemos que prepararnos, leer la palabra de Dios para llevarle palabra de amor
a todo aquel que está pasando por situaciones incómodas, por situaciones difíciles. Tienen problema en sus hogares, hay problema con sus hijos, hay hogares donde hay problema entre el esposo y la esposa. Tenemos que llevarles palabras de amor. Dios te ama. Dios Padre dio a su Hijo amado a morir en una cruz para que tú y yo seamos salvos. En el 14 dice, gloria a Dios. Pero sigamos en el anterior, en el 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Oiga, el que creyere y será el que creyere y fuere bautizado será salvo. Al que se le predicó la palabra. Porque por la palabra dice que viene la fe. Por lo tanto, si aquel que no se le ha evangelizado, aquel que no ha escuchado la palabra de salvación, ¿cómo va a tener fe si no se le ha hablado? ¿Cómo va a entender si no ha escuchado palabra de salvación? El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La palabra es clara. Entonces, ¿por qué obedecer al Señor Jesús? Por los no salvos. Gracias al Todopoderoso, usted y yo, amado hermano, ya escuchamos el mensaje de salvación. Hemos creído en la palabra. Dios nos puso a sus siervos en nuestro camino para que nos predicaran el Santo Evangelio y viniéramos, ¿verdad? Para que viniéramos a los pies de Cristo humillados, porque somos pecadores y solamente nuestro Señor Jesucristo nos puede limpiar, porque Él derramó su santa sangre en el madero. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como lo dijo Juan el Bautista. Por los salvos, ¿verdad? Por los no salvos tenemos que predicar la santa palabra del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesús. Así nos lo ha mandado el Señor, ¿verdad? El que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero ¿qué hay de aquel que anda hundido en las drogas y el alcoholismo, en los quehaceres de este mundo? Tal vez usted, querido amigo, no bebe, no fuma, no hace drogas, no hace alcoholismo, pero anda ocupadísimo en las cosas de este mundo. Por lo tanto, no le da tiempo al Señor. Es necesario que vayamos, como dice la palabra, por todos lugares, por todos los pueblos, por todas las aldeas, que llegue el mensaje de salvación. Gloria a Dios. Dice Mateo 5:14: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Oiga, nosotros no podemos pasar por, como quien dice, que nadie nos mire. Nosotros no podemos escondernos. El mundo nos ve. El que anda en tinieblas ve la luz del Señor en nosotros. Por eso es importante que vengamos y le prediquemos al amigo y le prediquemos al vecino. Sí,
aunque nos lleve mal, aunque no nos quiera, aunque nos digan que somos gritones, pero la palabra de Dios no regresará vacía. Por eso es importante hablarle. En el versículo 15 dice: ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así es usted, querido hermano. Así somos los que hemos venido a Cristo Jesús. Somos luz y nos ven de lejos, así como una casa en la montaña, en lo alto de una montaña. En la noche se ve la luz, el faro de luz desde allá de la montaña hasta los lugares oscuros. Así somos nosotros, nos dice el Señor, para que nos levantemos y llevemos luz a donde no hay luz, para que esas tinieblas se conviertan, para que ellos vengan y acepten a nuestro Señor Jesucristo, todos aquellos que andan en los quehaceres de este mundo. Veamos el 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Buenas obras, para que todo aquel que anda en tinieblas vea y entienda que no les queremos hacer ningún daño, sino que queremos ayudarles trayéndole una palabra de salvación a todo aquel que anda, ¿verdad?, pasando por situaciones difíciles, por los vicios, por las adicciones, el trabajo, ¿verdad? Ya no tiene trabajo, ahora anda, no sé, durmiendo en los parques, o tal vez alguien le da dónde quedarse, pero ¿qué tal si mejor vienes a Cristo Jesús? ¿Qué tal si mejor te apartas de todo mal? ¿Qué tal si mejor te apartas de toda adicción y vienes y aceptes a nuestro Señor Jesucristo como tu único Señor y Salvador? Punto número 2. Te he puesto por luz para las naciones, te dice el Señor. Dios nos ha puesto por luz para las naciones, amado hermano, ¿verdad? Somos luz por Dios para las naciones, para los pueblos, para todo el mundo. La luz en el campo espiritual expone y provee entendimiento y pureza, mientras que la oscuridad está diseñada a esconder, engañar y matar, encubrir la maldad. Amado hermano, querido amigo, recuerde que estamos estudiando Te he puesto por luz para las naciones a fin de que lleves mi salvación. Somos puestos por luz, ¿verdad? No es que si queremos ser luz. Fuimos puestos por Dios. Fuimos puestos por nuestro Señor Jesucristo a dar luz. Nos dice Juan 1:4. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Jesús es la luz del mundo. Jesús nos ha dado luz. Jesús nos ha dado vida y vida eterna, vida en abundancia. Gloria a Dios. Juan 8:12 nos dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.
Nosotros andamos en luz. Nosotros somos luz para llevar luz allá, a aquellos lugares donde nadie ha ido a predicar el santo evangelio. ¿Sabe usted que hay naciones donde no permiten que nadie predique? ¿Sabe usted que en esos países hay persecución de cristianos? Pero ¿sabe usted que allí es donde nos necesita Dios? Allí es donde tenemos que ir a predicar el santo evangelio de salvación. Juan 8:12 nos dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. El punto aquí es que tenemos que seguir a Jesús, que Él nos agarre de la mano porque somos débiles, que Él nos guíe para que no vayamos ni a izquierda ni a derecha, que Él sea dándonos de su luz cada día. A Dios sea la honra y la gloria. Alabemos y glorifiquemos su santo nombre, amado hermano. Alabemos y pidámosle al Señor que Él nos guíe, que nos dé de su luz, que nos guíe por sus caminos santos. Gloria a Dios. Otra vez Jesús le habló diciendo, dice, ¿verdad? Él les hablaba a sus discípulos, Él les predicaba a la gente, ¿verdad? Que vinieran a la luz, que se apartaran de todas esas tinieblas. Y en la actualidad, ¿qué cree? El Señor sigue amándonos para que todos vengamos al arrepentimiento, para que todos nos salgamos de esa calle ancha y vengamos al camino angosto que es Cristo Jesús. El Señor nos ama. ¿Quién nos da luz? Jesús. Él es el camino de luz. Entonces el Señor nos dice, te he puesto por luz para las naciones. Ese fue el punto número 2. Punto número 3, a fin de que lleves mi salvación. Oiga, ese es el propósito de Dios para usted y para mí. No el propósito suyo o propósito mío. El propósito de Dios en usted y en mí. Eso es lindo, porque si es de Dios, todo es posible. A fin de que lleves mi salvación, llevar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, Jesús, ¿verdad? Por todo el mundo. Es nuestra responsabilidad. ¿Cómo hacerlo? Se preguntan mucho. Bueno, en la iglesia, ahí se predica la palabra de Dios. En las calles, muchos hermanos andan predicando en todos los países latinos, por las redes sociales, ¿verdad? Es muy importante que leamos la palabra de Dios como lo estamos haciendo en este momento, que leamos la palabra, que la estudiemos, como le dijo el Señor a Josué, ¿verdad? Que era necesario que no se apartara de este libro. ¿De cuál libro? De la Biblia, de la Torá, y que la analizara de día y de noche. Eso es para usted y para mí también. Que no nos apartemos de la palabra de Dios, que la leamos de día y de noche, que la analicemos punto por punto. El apóstol Pablo dice en Hechos 20:24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. ¿Cuál es ese? Para dar testimonio del evangelio, de la gracia de Dios. ¿Cuál es la gracia? El regalo, que Cristo murió en una cruz
¿Cuál es ese regalo? Cristo murió y derramó su sangre. ¿Cree usted que es algún chiste? No. La palabra de Dios es real. Dios Padre nos da de su gracia, nos da de su Hijo amado. Él, con su plan perfecto, no había otra manera de salvación para usted y para mí, porque usted y yo no podemos hacer nada en todos los años que nos dé el Señor. No podemos pagar la culpa que hay en nosotros. Por eso la paga de esa culpa, del pecado, es muerte. Entonces fue necesario que un hombre muriera, ¿verdad? Pero que fuese levantado por Dios, por el Espíritu Santo, de entre los muertos, venciendo al diablo, Dios lo reprenda, venciendo a la muerte, aleluya, gloria al Señor, gloria al Todopoderoso, y dándonos a nosotros la victoria. Somos victoriosos en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Dice el apóstol Pablo, con tal que acabe mi carrera con gozo, ¿verdad? Él andaba sufriendo por andar predicando la palabra. El apóstol Pablo tuvo persecución, lo golpearon muchas veces, pasó por látigo, porque las autoridades en aquellas épocas castigaban con látigos, con latigazos, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pablo, a pesar de todo, él decía, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Oiga, qué lindo, ¿verdad? El Señor murió en la cruz por nosotros. Dios Todopoderoso ha puesto a hombres sabios a predicar el evangelio, para que quede grabado en su palabra, en la Biblia. Aquí vemos la obediencia del apóstol Pablo al mandato del Señor de predicar su palabra. Tenemos que pedirle a Dios que nos llene cada día más y más de su Santo Espíritu, para que con el amor de Dios, con el calor del fuego del Espíritu Santo, sigamos predicando su palabra, la palabra de Dios, la palabra del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es palabra de salvación. Hagamos un repaso. Punto número 1, vimos, así nos lo ha mandado el Señor, mandamiento. Punto número 2, te he puesto por luz para las naciones. Somos luz. Aleluya. Predicamos la palabra de Dios. 3, a fin de que lleves mi salvación, dice el Señor. Somos medio de salvación. Aleluya. En las manos del Señor. Punto número 4, que es el que iniciamos ahorita, ya para terminar. Hasta los confines de la tierra. Sin límites, ese mandato de nuestro Señor. Qué bueno, ¿verdad? Dios nos ordena llevar su santo evangelio a toda criatura, a toda la creación de Dios. Todos tienen que escuchar el mensaje de salvación. Todos, amados hermanos, sin excepciones. Como dijimos al inicio, cualquiera que anda en vicios, aunque ande maloliente, se le tiene que predicar el evangelio, se le tiene que ayudar, darle una mano, ¿verdad? Y que sea Dios obrando en su mente, en su corazón, para que ese cambio surja y se aparte de toda adicción, que se aparte de todo mal y venga a los pies de Cristo, reconociendo que solamente Jesús es nuestro Salvador. Nadie podrá decir, yo no escuché de ti, Señor. Por eso Dios nos ordena
predicarle a toda criatura. Aleluya. 2 Corintios 5:10 nos dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Se da cuenta? Todos tenemos que estar al frente algún día de nuestro Señor Jesús. Es necesario que ahora que estamos en vida nos apartemos de todo mal, que reconozcamos que somos pecadores y que no podemos hacer nada si no venimos a los pies de Cristo humillados. Tenemos que apartarnos de todo mal. A Dios sea la honra y la gloria. Jesús vino del reino de Dios y murió por todo un mundo pecador. Juan, el discípulo amado de nuestro Señor Jesús, dijo que Jesús era el Verbo y el Verbo se hizo carne. Aleluya. Estos versículos que vamos a leer, Juan, el discípulo amado de nuestro Señor Jesucristo, en su libro, capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio era el Verbo. Se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Y el Verbo, nuestro Señor Jesús, era con Dios. Ponga atención. Y el Verbo era Dios. Jesús es Dios, amado hermano, querido amigo. Jesús es Dios. Él se hizo carne, Él se hizo hombre. Nació de la Virgen María. Creció, dice la palabra, en estatura y en sabiduría. Fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista. Y allí bajó una paloma, el Espíritu Santo en forma de paloma, dice la palabra. Fue lleno del Espíritu Santo. De allí se fue derechito al desierto para ayunar 40 días y 40 noches. Fue probado por el enemigo. Pero Jesús es Dios. Aleluya. Jesús siempre le habló con la palabra. El plan perfecto de Dios es enviar a su Hijo amado a morir en una cruz para que usted y yo seamos salvos. Porque como lo dijimos anteriormente, no hay otra manera. En el siguiente versículo, del número 2, continúa Juan: este era en el principio con Dios. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Alabemos y glorifiquemos su santo nombre. 3. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por Jesús. Todo lo que usted ve fue hecho por Jesús. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sin Jesús, el Verbo, la palabra, nada fue hecho. 4. En Él estaba la vida desde el principio, ¿verdad? Y la vida era la luz de los hombres. Nosotros estábamos en Cristo. Aleluya. 5. La luz en las tinieblas resplandece. Eso es lo que nosotros hacemos. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Sabe? Jesús venció al mundo. Por lo tanto, nosotros no tenemos por qué temer a hombre alguno, porque Dios está con nosotros. Emmanuel, Jesús, su Santo Espíritu, está
en nosotros. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Qué lindo, ¿verdad? Las tinieblas no pueden contra la luz. Por lo tanto, sigamos, amados hermanos, sigamos predicando el evangelio. Vamos a tener siempre gente en contra, el enemigo. Siempre le van a mandar emails a usted diciendo que usted no sabe predicar, porque usted lo que predica es la palabra de Dios. Y así como nuestro Señor Jesucristo tuvo gente en contra, nosotros también, como lo dijo el Señor. Si todo esto hacen con el árbol verde, imagínense qué no harán con ustedes, dijo el Señor. Es necesario que día con día estemos en comunión con el Señor en oración, pidiéndole que nos fortalezca y que no nos deje, que no permita que caigamos en las trampas del enemigo. El enemigo siempre va a estar tentando, siempre va a estar probando. El enemigo quiere desecharnos, el enemigo quiere botarnos. Pero nuestro Señor Jesucristo nos da vida y vida en abundancia. Yo le pido a usted, querido amigo, que no ha venido a los pies de Cristo, que se aparte de todo eso que le trae solo el mal. Aunque usted diga es gozo, pero ese gozo se le acaba. El dinerito que gana, pueda que una noche se lo termine. Nunca va a salir de allí si no es que se decide a dar un paso y venir a los pies de Cristo. Solamente en Jesús hay salvación. Apártese de todo mal. Acepte a nuestro Señor Jesucristo en su corazón. Que nadie lo obligue, sino que usted decida. Sino que usted le permita a nuestro Señor Jesucristo y a su Santo Espíritu vivir, morar en usted, morar en su corazón, para que sea Dios ayudándole a ser una nueva criatura, una nueva persona, para ser luz y no más tinieblas. Dios le bendiga, Dios le cuide y Dios le guarde. A todos mis hermanos y amigos yo les doy gracias. Gracias por suscribirse a nuestro canal. Si no lo ha hecho, hágalo. Comparte este mensaje, que sea de mucha ayuda, que sea de salvación para todo aquel que anda en tinieblas. Dios le bendiga.